gracias, mi Señor, mi Dios, mi Rey. Porque, oh Padre Celestial, muchas veces, Señor, nuestra vida, Señor, se complica y las situaciones son agravantes, Padre, y de verdad que somos quebrantados de una manera que, Padre Santo, clamamos a ti, Señor, en llanto, en súplica y, oh Padre mío, en adoración a ti, Señor, porque necesitamos de ti, Señor. Por ello, Señor, que este día te pedimos, Padre, que estos cánticos que hemos elevado al trono de tu gracia, Padre mío, hayan sido de tu agrado, Señor. Y tú, oh Padre Santo, te hayas deleitado, Señor, en la voz de tus hijos. Y que esta noche, oh Padre Celestial, tu nombre haya sido enaltecido sobre todas las cosas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Cristo? Gloria al Señor. Eso es lo que me gusta oír. Amén. Amén quiere decir así sea, ¿no? Así es de que estamos listos para Cristo. ¿Dónde vamos hoy, hermanos? Primera de Samuel 16. ¿Cómo dijo que dijo? ¿Cómo dice? Bueno, es que ve tú ya un capítulo adelante de nosotros. Vamos a ir a 1 de Samuel capítulo 15. La semana pasada estuvimos en 1 de Samuel capítulo 14, de los versículos 23 al 52. ¿Recuerdan? O sea, teníamos un capítulo de 52 versículos y lo partimos a la mitad. Así es de que hoy día estamos en el capítulo 15 y vamos a mirar de los versículos 1 al 15. Vamos a tratar de mirar de los versículos 1 al 15, lo que vamos a hacer este día. Así es de que el tema del mensaje es la hipocresía del rey Saúl. La hipocresía del rey Saúl. Ese es el tema del mensaje. Te voy a hacer una pregunta. ¿Has escuchado una frase que dice, si me engañas una vez, la culpa es tuya? Engáñame 2 veces, la vergüenza es mía. ¿Has escuchado esa frase? ¿Sí? Bueno, si no la has escuchado, es muy popular en inglés, ¿eh? Es muy popular en inglés. O sea, si tú me engañas una vez, hey, es tu problema, ¿no? Porque me estás engañando. Pero si me engañas 2 veces y yo me dejo engañar 2 veces, ya no es tu problema, ahora es mi problema porque yo me dejé engañar. Eso es lo que es, ¿no? Este es hasta cierto punto un proverbio, ¿no? Esta frase. Y aquí, como puedes ver, el razonamiento subyugante es que una vez que alguien ha demostrado que no es digno de confianza, no debe sorprenderte cuando vuelva a demostrar o cuando te vuelva a defraudar. O sea, no te debe de sorprender. En la vida del rey Saúl hemos visto 2 fracasos grandes que hirieron el corazón de Dios. Ok, mis eruditos bíblicos, ¿cuál fue el primer fracaso? ¿Recuerdan cuál fue el primer fracaso del rey Saúl, que literalmente Dios estaba indignado con él? Ofrecer holocausto. ¿Por qué? Porque dijeron, hey, si hay algún problema en la nación, nos vamos a juntar, ¿dónde? ¿Dónde se iban a juntar? En Gilgal. Y les dijo Samuel, todos nos vamos a juntar en Gilgal. Y cuando nos hayamos juntado en Gilgal, ustedes esperen a que yo llegue. Una vez que yo haya llegado, dice, entonces yo ofrezco sacrificio a Dios. Y una vez que le haya ofrecido sacrificio a Dios, entonces pido consejo de Dios. Y el pueblo se miró en un gran apuro, ¿no? ¿No es verdad? Se miraron rodeados por los filisteos. Y el pueblo desertaba de los escuadrones de Saúl. De 3,000 y algo de hombres que tenía, se quedó con 600 hombres. Y dijo si no hago algo, me voy a quedar solo. O sea, ¿y se aventuró a qué? Se aventuró a ofrecer holocausto a Jehová. ¿Y qué le dice Samuel? Oh, pero ¿qué has hecho, hombre? ¿Por qué hiciste tal cosa? ¿Por qué hiciste tal cosa? ¿Que no acordamos que tú ibas acá? ¿Que ibas a esperar a que yo llegara? Ese fue el acuerdo de ellos. Ahora dirás tú, bueno,
es que era primerizo, ¿no? Primer rey de Israel. O sea, no había habido otro rey en Israel. Y hasta cierto punto, pues desde el principio Saúl le dijo a Samuel: hey, ¿sabes qué? Has escogido el más menso de las familias de las familias de Israel. Somos la tribu más insignificante, le dice a él. Somos la tribu más insignificante. ¿Quién soy yo para que yo sea príncipe sobre la nación de Israel? Ahora, cuando él le decía esas palabras, Dios es poderoso y capaz de cambiar cualquier corazón y transformar cualquier vida, ¿no es verdad? Y Dios lo hizo. Dios lo hizo. Fíjate lo que nos dice en el libro de Samuel capítulo 10. Ve al capítulo 10 ahí rapidito, versículo 1. Quiero que leas conmigo en el capítulo 10, en el versículo 1, porque quiero que me sigas acá. Quiero que veas lo que Dios hizo en la vida de Saúl. Y una vez que veas lo que Dios hizo en la vida de Saúl, dirás tú: wow, qué hombre más dichoso, ¿no? Porque experimentó una transformación divina. En el versículo 1 dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y le besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo de Israel? Hoy, dice, hoy después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y en el versículo 3 dice: y luego que de allí te hallas, y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Escucha en el versículo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. O sea, serás mudado en otro hombre. Es lo que nos dice la Escritura. Y eso fue lo que le ocurrió a Saúl. Porque Samuel está diciendo, le está relatando lo que le va a ocurrir en un día a Saúl. Paso por paso le está relatando todos los eventos del día. Y todo lo que Samuel le relató a Saúl ocurrió al pie de la letra. Todo ocurrió exactamente como lo dijo Samuel. Ahora, aunque Saúl fue ungido con el Espíritu de Dios y fue mudado en otro hombre, podemos mirar que aún en esa condición de transformación que experimentó este hombre, no aprendió a escuchar la voz de Dios. Y desafortunadamente así ocurre muchas veces en nuestras vidas. Somos renovados, o sea, somos sacados de las tinieblas a la luz admirable. Y una vez que somos sacados de las tinieblas a la luz admirable, hemos sido cambiados, mudados en un nuevo hombre. Porque ahora somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Pero aun cuando comenzamos a caminar en ese nuevo hombre que somos nosotros, tendemos a ¿qué? Tendemos a flaquear y alejarnos de la verdad. ¿Y comenzamos a qué? Comenzamos a maquinar nuestras propias ideas. Y eso es exactamente lo que le ocurrió a ¿quién? Le ocurrió a Saúl. Le ocurrió a Saúl. Porque Dios le dijo a él
Le dio a él, Samuel le dijo, Dios habló a Saúl a través de Samuel y le dio promesas maravillosas y gloriosas de que Dios haría la obra si él se sometía a la voluntad de Dios. Y lo mismo es para nosotros. Dios quiere hacer una obra gloriosa y maravillosa siempre y cuando nosotros nos sometamos a ¿quién? Nos sometamos al Señor. Entonces, tiempo atrás miramos que Saúl ofreció holocausto a Dios y cometió su primer error. Defraudó a Samuel y no solamente defraudó a Samuel, sino que contristó el corazón de Dios. Porque no aprendió a obedecer, no escuchó, no entendió. Y cuando no obedecemos y no entendemos, especialmente cuando las instrucciones son tan claras como el agua, entonces lo único que queda es un espíritu de desánimo. Y Saúl pues defraudó a Dios, defraudó a Samuel en su primer intento de hacer su voluntad ofreciendo holocausto al Señor. Su segundo fracaso fue cuando juramentó al pueblo con juramento de muerte. ¿Recuerdan en el capítulo 14? Cómo juramentó al pueblo con juramento de muerte y les dijo a ellos, hey, nadie de ustedes ese día va a probar bocado. Porque si alguno de ustedes prueba bocado, téngalo por cierto que les voy a quitar la vida. Les voy a quitar la vida. Es más, dice, si aún fuese mi propio hijo Jonatán, también le voy a quitar la vida. Eso fue su reacción. Y el pueblo estaba, ¿qué? El pueblo desfallecía, nos dice en el capítulo 14, y el pueblo no pudo acabar con sus enemigos porque no tuvieron fuerzas para seguir peleando en contra de sus enemigos. Así es que ahí estuvo su segundo fracaso. Pero hoy vamos a ver su tercer fracaso acompañado de una actitud hipócrita. Lo que vamos a mirar el día de hoy. Lo que nos lleva a nuestro primer punto, que es la hipocresía del rey. Versículo 1 y 2 del capítulo 15 dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Dios está hablando ¿a quién? Dios está hablando a Saúl. Está hablando a Saúl a través de Samuel. Es como Dios habla a nosotros a través de la escritura, a través de la palabra de Dios. El día de hoy les mandé a todos los que reciben un devocional, a unos hincados así, Dios mío, háblame. Y luego en la parte de abajo hay otra imagen donde Dios desde el cielo, a través de las nubes, saca su mano y le pone la Biblia, dice, aquí te estoy hablando. O sea, Dios habla a través de la Biblia, ¿no? Y es lo que hace con nosotros. Pero en aquel entonces no tenían los 66 libros de la Biblia que tenemos el día de hoy. En aquel entonces nada más tenían los primeros 5 libros, el Pentateuco, que era lo que ellos estudiaban. Así es de que cuando Dios quería hablar al pueblo, hablaba a través de hombres. A través de hombres que eran llenos del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios hacía su obra y hablaba el corazón de Dios a la nación, al pueblo. Y aquí en este lugar Dios está hablando a Saúl a través de Samuel. Y le está diciendo a él que iba a castigar ¿a quién? Iba a castigar a los amalecitas porque fueron una gran oposición a Israel cuando venían de Egipto a la tierra prometida. Ese evento tomó lugar en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8. Así es de que busquen Éxodo 17, versículo 8. Y quiero que me sigan ahí con su vista donde dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué,
escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían su mano, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escucha, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Si Dios le dio esta profecía a Moisés. Dios le dijo a Moisés, Moisés, va a llegar el día, va a llegar la hora, y comunícaselo al pueblo de Israel que yo voy a destruir a la nación, al pueblo de Amalec. A los amalecitas los voy a eliminar por completo. Y acá se llegó la hora de hacer eso. Se llegó la hora de cumplir la profecía. Se llegó la hora de cumplir la palabra de Dios. Y Dios le llama ¿a quién? Le llama a Saúl y le dice, Saúl, necesito que hagas esto por mí. Quiero que vayas y destruyas a los amalecitas. Ahora los amalecitas, según Génesis 36:12, descendieron de Esaú. Descendieron de Esaú mismo, pero Esaú mismo hizo paz con Jacob. ¿Quién era Jacob? Pues Israel. Lo que quiere decir es que los amalecitas y los israelitas son ¿qué? Primos hermanos. Son primos hermanos. Porque son descendencia de Jacob, o sea, descendencia de Israel, y son descendencia de Saúl, que es hermano de Jacob. Son familia. Son primos hermanos, o sea, como primos hermanos, si Amalek mira a Israel venir de la tierra de Egipto y quiere pasar por su tierra, porque le mandaron cartas, le dijeron, hey, déjanos pasar, vamos a pasar por el camino, no vamos a tomar tu agua ni vamos a comer del fruto de tu tierra, solamente déjanos pasar. ¿Y qué dijo Amalek? No vas a pasar por aquí. Y le hizo la guerra. ¿Le hizo la guerra a quién? Le hizo la guerra a Israel. Y dijo Dios, ¿cómo que tú, siendo familia, primo hermano de no le has dado a la mano? ¿No le has extendido la mano? Dice, pues entonces te voy a raer, te voy a sacar, te voy a destruir del todo. Y eso es lo que Dios se ha propuesto en el corazón hacer acá en esta encomienda que le está haciendo Dios. ¿A quién? Le está haciendo Dios a Saúl. Y en el versículo 3 le da las órdenes, le da las especificaciones de la destrucción. Le dice, ve pues, y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Todo. Destruye todo. No dejes nada vivo. Nada vivo dejes en ese lugar. Ese fue el mandato que Dios le dio a quién? Que Dios le dio a Saúl. El mandamiento de Dios fue sencillo y claro. Destruir completamente, quiere decir dedicarse a la destrucción. La palabra griega que corresponde al término ab o destruir es anatema. Simple y sencillamente quiere decir que este pueblo era anatema para Jehová. O sea que era cosa maldita. Es lo que quiere decir la anatema. Cosa despreciable. Cosa sucia que había que eliminar. Era un pueblo idólatra. Era un pueblo que continuamente estaba peleando en contra de la nación de Israel.
Y Dios ya quería terminar con este asunto. Ahora, no es fácil matar y destruir, pero Saúl tenía que obedecer el mandamiento de Dios. Saúl tenía que obedecer el mandamiento de Dios. Y eso es lo que Dios le encomendó a él. Hay muchas personas que dicen, wow, a mí no me gusta leer el Antiguo Testamento porque no me gustan las órdenes de Dios. No me gusta cuando Dios manda eliminar pueblos completos. No me encuentro bien leyendo yo el Antiguo Testamento. Pero la gente no entiende que lo que Dios está haciendo es preservando la simiente santa. Dios está preservando la simiente santa. Pongámoslo de esta manera. Te encuentras ahora en la calle una perra que tiene 3 perritos. Y la perra y los 3 perritos tienen rabia. La perra y los 3 perritos están rabiosos y vienen a atacarte. Y si tú no les quitas la vida a esos animalitos, ¿qué es lo que van a hacer? Te van a morder. Y te van a contagiar con rabia. Y sabes que no hay cura para la rabia. Lo que quiere decir es que vas a morir. Y es lo que Dios está haciendo. Está viendo que la nación de los amalecitas son perros rabiosos. ¿Que vienen en contra de quién? Vienen en contra de la nación de Israel. Vienen en contra de la simiente santa. Vienen en contra del pueblo de Dios. Quieren destruir al pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios protege su pueblo. Y si hay alguien que va a hacer daño a su pueblo, Él va a eliminar a aquellos que quieren destruir a su pueblo. Es como Dios obra y como Dios trabaja. Por ello, existe el mismo problema en la vida del cristiano el día de hoy. En Colosenses capítulo 3, versículo 15, nos dice la Escritura, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Dios nos manda de igual manera a destruir aquellas cosas que nos destruyen a nosotros. Nos ordena, nos pide que también nosotros, ¿qué? También nosotros nos cubramos con la sangre poderosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos cubramos con la sangre de Jesús. Eliminemos de nuestras vidas la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia. En los que nos dice el Señor que tenemos que eliminar de nuestro caminar, tenemos que eliminar de nuestra vida. Perdonar algunas de estas cosas significa que nos van a derrotar. Es necesario eliminarlas todas y eliminarlas por completo. Si no lo hacemos, alguna de ellas se va a levantar y nos va a ¿qué? Nos va a destruir. Sí, pongámoslo de esta manera. Saúl dejase con vida a una de las familias de los amalecitas. Dejase con vida a una de las familias de los amalecitas. ¿Qué crees que va a ocurrir en cuestión de años? Se van a procrear. Van a aumentar en número. Y ahora ellos van a aumentar en número, pero ahora están envenenados. ¿Por qué están envenenados? Porque ahora están deseosos de ¿qué? De vengar la muerte de todos sus antepasados. ¿No es acaso lo que sucede el día de hoy? No hay miles y miles de personas en el día de hoy en el mundo que si tú les haces algo, buscan la manera de vengarse de ti. La única forma que no sientes el deseo de venganza es cuando Cristo viene a tu corazón y cambia tu vida. Transforma tu corazón. Pero si no tienes a Cristo, esa idea, ese deseo de venganza, ese deseo de matar, ese deseo de destruir, y sigue aumentando y sigue creciendo y te va dominando hasta que te hace cometer el acto de venganza. Por eso Dios dice, deja la venganza a mí. ¿Por qué? Porque yo pagaré. Dios es el que paga. Dios es el que
el que ejecuta las venganzas en la vida de ¿quién? En la vida de las personas. Nosotros solamente tenemos que confiar en Dios, creer en Dios y poner nuestra fe y esperanza en el Señor. Así es de que la orden, el mandamiento fue sencillo. Simplemente dice, ve y elimina todo. No dejes nada con vida. Nada, no dejes absolutamente nada con vida. Y en el versículo 4, continuando en 1 Samuel capítulo 15, dice que Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Talaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. Todo está bien, ¿no? Saúl, como puedes mirar acá, comienza bien. Comienza bien. Escuchó la voz de Dios a través de Samuel. Reunió al pueblo. Se le unieron 200,000 hombres en total. 200,000 hombres que le siguieron a él. Pero hermanos, en la vida no es como comienzas. En la vida es como terminas. Lo que Dios te pide que hagas. Es como terminas, es lo que cuenta en la vida. Porque muchas veces nos emocionamos, ¿no? Al principio. Comenzamos algo nuevo y todos estamos pero súper emocionados. Súper contentos, movidos. ¡Ah, yeah! Dios está en el medio. Dios se está moviendo. ¡Gloria a Dios! ¡Qué maravilloso es el Señor! Pero a medida que va pasando el tiempo, ¿qué es lo que pasa? La gente se va enfriando. ¿Dónde está el maravilloso Dios? ¿Dónde está el glorioso Dios? ¿Dónde está la emoción? O sea, la emoción en sí es pasajera, ¿te das cuenta? Lo que cuenta es tu relación con el Señor. Lo que cuenta es tu tiempo con Dios. Eso es lo que cambia la vida y el corazón de la persona. Y podemos ver acá en Saúl que comenzó bien. Reunió al pueblo, todos estaban de acuerdo. E incluso dio aviso a los eneos que salieran para no derramar sangre inocente. Todo muy bueno. Muy bueno, muy bien planeado todo. Pero, al parecer, vamos a ver qué tan obediente es Saúl a Dios. Vamos a ver si Dios realmente está en el corazón de Saúl o si Saúl está actuando en sus propias fuerzas. Nota lo que dice el versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agar, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Qué ves mal acá? Según la opinión de Saúl, pues está haciendo todo correctamente. Hasta esos momentos él siente que todo está bien, todo lo está haciendo bien. Hey, ¿sabes qué? Capturé al rey de Amalec, de los amalecitas. Perdona, dice Saúl y el pueblo. No dice acá el pueblo. Escucha bien, no te olvides de esta frase, porque la vamos a mirar más adelante. Porque va a hacer Saúl lo mismo que hizo Eva en el huerto del Edén. ¿Le va a echar la culpa a quién? Le va a echar la culpa al pueblo. Dice acá, Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor. O sea, que acá puedes mirar que no están haciendo lo que se les ordenó a ellos que fuesen a hacer. Se dejaron llevar por la avaricia.
Se dejaron llevar por el ego. O sea, el hecho de que, hey, ¿qué trofeo mejor que el de regresar al campamento, regresar a Israel con el mismo rey de los amalecitas? Y decir, lo hemos vencido y lo hemos capturado y aquí está la prueba de que lo hemos hecho. O sea, el orgullo. El orgullo. ¿Por qué? Porque era desobediente. Y por esta desobediencia obstinada y parcial, en un mandato positivo, cumpliendo en algunas partes y violando en otras, según su gusto, Saúl demostró su carácter egoísta, arbitrario, su amor al poder despótico y su completa impetitud para cumplir el mandamiento de Dios. ¡Wow! ¿Sabes qué es lo que revela el corazón del hombre? Las acciones del hombre. ¿Tú quieres conocer a alguien? Solamente fíjate cómo actúa. Fíjate cómo habla. Fíjate a dónde va. Fíjate dónde entra. Fíjate con quién se junta. Es como vas a conocer el corazón del hombre. Porque muchas veces aparentamos una cara de santos, ¿no? De buenazos. Oh, qué espirituales, ¿no? Cuando estamos en la iglesia. Aleluya, Señor, gloria a tu nombre. Y bailamos, brincamos, saltamos y nos emocionamos. Pero el hecho no es el que la gente te mire cómo actúas en la iglesia. Es como que te miren cómo actúas fuera de la iglesia. Es cuando realmente vamos a conocer el corazón de un hombre. Cuando Saúl estaba delante de Samuel, escuchó atentamente las instrucciones que le estaba dando Samuel a Saúl y dijo, está bien, yo voy a hacer lo que tú me has mandado hacer. Pero no en sí escuchó como debió de haber escuchado. Porque en su mente había hecho la gran hazaña, pero en la mente de Dios era nada más y nada menos que un ser desobediente. Una persona que no escuchó la voz de Dios. No escuchó las instrucciones de Dios. No escuchó el mandamiento de Dios. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto, que nos habla de Dios. Dios desenmascara la hipocresía del rey Saúl. Fíjate lo que dice el versículo 10. Viene en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante, descendió a Gilgal. En las Escrituras se atribuye a Dios arrepentimiento cuando los hombres malos le daban motivo para cambiar sus planes y métodos de proceder. Y para tratarlos a ellos como si Él se arrepintiera de la bondad mostrada. El corazón de un hombre como Samuel, el cual estaba por encima de toda consideración de envidia y que realmente amaba al rey, un anuncio tan penoso despertó toda su compasión e le hizo pasar la noche de rodillas y en oración. En oración. Intercediendo de una manera fervorosa. Pidiendo a Dios misericordia
No por él, no por Samuel, por Saúl. Pidiendo a Dios misericordia por Saúl. Y esa es la actitud que nosotros, hermanos, debemos de tener para con nuestros hermanos en Cristo. Porque muchas veces fallamos o fallan. Y nosotros no estamos para apuntar el dedo y decirle, hey, metiste la pata, pues mira que Dios te va a castigar, va a enviar fuego del cielo y te va a consumir. No, ese no es nuestro lugar. Nuestro lugar es decir, Padre, ten misericordia de él, de ella, compadécete de la condición pecaminosa en la cual se encuentra y perdónale sus pecados. Restábrale nuevamente el gozo de su salvación, ayúdale a levantarse. Eso es lo que estaba haciendo Samuel en ese momento, intercediendo a Dios, clamando a Dios, pidiendo a Dios para que se compadeciese de quién. Se compadeciese de Saúl. Ahora Saúl, sin embargo, nos dice que se fue a Carmel, en el sur de Judá, y él se había levantado un monumento, es decir, un pilar, como lo miramos en 2 de Samuel, capítulo 18, que hizo Absalón. ¿Por qué Absalón se levantó un pilar? Pues veamos qué nos dice 2 de Samuel 18:18. En 2 de Samuel 18:18 dice, y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual estaba en el valle del rey, porque había dicho, yo no tengo hijos que conserven la memoria de mi nombre, y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado la columna de Absalón hasta el día de hoy. Ahora, según los comentaristas, Saúl formó una mano en Carmel. Formó una mano, o sea, un monumento, una mano. O sea, formó una mano y la puso en el medio de este lugar. Y según la costumbre antigua, significaba poder y energía. La mano. Poder y energía. Y la erección de este trofeo vanaglorioso fue un acto de desobediencia a Dios. ¿Por qué razón? Porque si Saúl literalmente en Carmel levantó un monumento, o sea, una mano, hizo una mano, un monumento de una mano, que quiere decir poder y energía, le estaba declarando al pueblo que en él estaba el poder y en él estaba la fuerza. Y él era el que había ganado la batalla, había triunfado contra los amalecitas. Su vanidad sobrepasaba su sentido de deber. Primero, en que levantó este monumento en su propio honor. Se enalteció él mismo. No se humilló ante Dios. No se humilló ante Dios. Simplemente él le dijo al pueblo, hey, si ustedes me ven a mí, vean en mí. Un hombre poderoso, un hombre de valor. Y en lo que estaba él, en lo que estaba diciendo. Pero después se fue ¿a dónde? Se fue a Gilgal para ofrecer sacrificio a Dios. O sea, ¿te das cuenta la hipocresía de este hombre? Primeramente se alaba él mismo, se exalta él mismo, y luego ahora desciende a Gilgal ¿para qué? Para ofrecer sacrificio a Dios. Desciende a Gilgal donde se va a encontrar con Samuel y declararle a Samuel, Samuel, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Hombre valeroso, ¿no? Hombre valiente que ha destruido al enemigo de Jehová. Si no me lo crees, mira lo que dice el versículo 13. En el versículo 13 dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, escucha, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor. Escucha, porque el pueblo, ¿ok?
Leímos anteriormente que ¿quién perdonó? Saúl y el pueblo. O sea, ellos estuvieron. O sea, el pueblo en sí no tenía la autoridad como para perdonar el botín, ¿no? Tenían que tener el apruebo de Saúl. Pero acá él dice, y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Saúl estaba cegado por su amor propio, por él mismo. Estaba tan cegado que no podía entender que estaba actuando hipócritamente. Estaba actuando hipócritamente. Primeramente, profesó cumplir lo que Dios le encargó, lo que Samuel le dijo que hiciera. Profesó diciendo, hey, Samuel, yo he cumplido la palabra de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Lo que Dios me dijo que hiciera, lo hice. Y aquí me tienes, vivito y coleando. Y no solamente eso, victorioso. Victorioso. Estoy acá. Pero cuando Samuel escucha el bramido y el balido de las vacas y ovejas, es ahí cuando él es desenmascarado. Desenmascarado. Le revela que es una persona hipócrita. Una persona de dos caras. Una persona que pretende ser alguien delante de Dios y fuera de la presencia de Dios es otra persona completamente. Y es lo que estamos viendo acá. Y hermanos, estas características de orgullo, rebelión y desobediencia obstinada del rey Saúl nos deberían de servir a nosotros como ejemplo. ¿Por qué razón nos deberían de servir a nosotros como ejemplo? Porque, mira, te voy a ser sincero. Si estamos viviendo de una manera hipócrita, alguien nos va a desenmascarar. Alguien nos va a desenmascarar. Y cuando nos desenmascare, no va a ser agradable la experiencia. Simplemente cuando nos quiten la máscara y vean quiénes realmente somos, no vamos a encontrar un agujero en la tierra donde meternos de vergüenza. Eso es lo que va a pasar. Por ello es que cuando Samuel le pregunta a él de los animales que escucha, ¿qué es lo que hace él? Lo primero que hace él es pasar la bolita, ¿no? Culpar al prójimo. Echarle la culpa a otra persona. Echarle la culpa a otra persona. Como hay alguien, por ejemplo, un ejemplo claro, ¿no? Cuando una persona roba y lo agarran robando. ¿Y qué dicen ellos? Es que tengo que darle de comer a mi familia. Oye, pero un momento. ¿Tienes que robar para darle de comer a tu familia? ¿Acaso no está Dios a tu cuidado? ¿Acaso no acabamos de leer hace un momento que Dios no ha visto al justo desamparado ni a la familia del justo mendigar por pan? ¿No acabamos de leer hace un momento en el Salmo 37, en el versículo 24, esa frase del versículo 25? ¿No lo acabamos de leer hace un momento? Entonces, lo que podemos mirar es lo siguiente. Muchas veces robamos porque es más fácil y no tenemos que trabajar. Y si no tenemos que trabajar, pues nos ahorramos el sudor de la frente, ¿no? Porque el Señor dijo, hey, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y las personas se han hecho, ¿qué? Se han hecho un poquito mañosas. Pero acá no, a Dios no se le puede esconder nada. Saúl no puede esconder su carácter, su actitud, su manera de ser, su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de actuar. No la puede esconder delante de Dios, mucho menos delante del siervo de Dios, delante de Samuel. Porque Dios lo está, ¿qué? Dios lo está desenmascarando. Lo está desenmascarando. Por ello, es que en el versículo 16, Samuel le contesta a Saúl y le dice,
déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. O sea, él pensó que le iba a halagar, ¿no? Hey, venciste a los amalecitas, acabaste con ellos, terminaste con el pueblo y has sido victorioso. Entonces ahora Dios te va a dar algo mayor todavía. Él emocionado le dice, ok, habla. Pero en los versículos anteriores lo reprendió y le dijo, hey, ¿acaso Dios se agrada en sacrificios antes que en obediencia? O sea, Samuel lo confrontó. Le dijo a él, no, Dios lo que quiere no es un sacrificio de ningún hombre. Dios lo que quiere es obediencia de nosotros los hombres. Es lo que Dios quiere. Por eso muchas veces, mira, acá en esta iglesia no pasamos la canasta. No pedimos ofrenda. O sea, anunciamos la ofrenda porque es un mandamiento de Dios. Y el que tú ofrendes, ofrendes, ¿no? El ofrendar, vaya. El ofrendar para ti es una gran bendición. Y el no hacerlo, te está robando de esa bendición. Por eso es que tenemos que hacerlo, porque Dios lo ha establecido de esa manera. Pero de igual manera, si tú vienes a la iglesia y das con sacrificio, o sea, dices, ¿sabes qué? Señor, voy a echar estos $5 en la canasta, aunque no tengo nada para comer, voy a hacer un sacrificio para tu nombre. ¿Crees tú que por echar $5 en la canasta le estás torciendo el brazo a Dios? No, ¿sabes qué? Llévate tus $5. Úsalos para comprar comida y tú solamente obedece la palabra de Dios y cree en Él, cree en su palabra, cree en las bendiciones que Él ha prometido dar a tu vida y para tu vida. Y cuando lo puedas dar con una alegría, por eso la Escritura dice que Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Por ello es que cuando nosotros, hermanos, nos acercamos a Dios, acerquémonos a Dios con un corazón contrito y humillado y demos a Dios porque amamos a Dios, no porque tenemos que darle a Dios. Porque si tenemos que darle a Dios, porque sentimos esa convicción de tener que hacerlo y es algo que lo hacemos de manera religiosa, no sirve de nada delante de Dios. Dios quiere que lo hagamos con todo nuestro corazón. Porque así se agrada a Dios y de eso se agrada a Dios. Por eso lo confrontó, le dijo, hey, Saúl, ¿cuándo vas a entender? Dios no te pide ni te requiere ningún sacrificio. Dios lo que te requiere es obediencia. Obediencia. Y si Dios me dice en su palabra que yo tengo que dar a Dios, pero ahora lo hago por obedecer a Dios, no porque quiero ofrecerle a Dios un sacrificio para torcer el brazo de Dios y ganar la voluntad de Dios. Muy distinto. Y eso es lo que vemos acá. Pero acá en el versículo 16, escucha, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, porque lo era, Saúl lo reconoció delante de Samuel. No has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido. Te ha ungido, quiere decir que el Espíritu de Dios vino sobre de él. Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y te dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová? Sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Le dice Samuel. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová? ¿Por qué? Esa es una analogía que me encanta a mí usar en el hecho de que, dice en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y después todas las cosas vienen, ¿por qué? Vienen por añadidura. Todo lo demás viene por añadidura. Samuel está diciendo a Saúl, Saúl, ¿por qué no buscaste a Dios? ¿Por qué no obedeciste los mandamientos de Dios? ¿Por qué te dejaste llevar por la avaricia? ¿Por qué te dejaste llevar por la codicia? ¿Por qué te dejaste llevar por el deseo de adquirir más, tener más?
de tener más. Eso es lo que le está diciendo Samuel acá a Saúl. Dios le dio una misión. Ve, destruye a los pecadores de Amalek, hazles guerra hasta que los acabes. Simplemente no obedeció. No obedeció. Obedeció el mandato de manera parcial. Porque sí acabó con todo lo vil y despreciable, ¿no? Acabó con todo lo vil y despreciable. O sea, todas las patiquebradas, todas las manchadas, todas las vacas flacas, todos los burros secos, flacos, a todos esos los mató. Y podemos ver que acabó también con todas las familias de Amalek. Acabó con todos ellos. Pero dejó vivo ¿a quién? Dejó vivo a Agag. Y dejó vivo todo lo mejor del ganado. O sea, no cumplió la orden de Dios. Ahora, ¿qué causa que un hombre no obedezca a Dios? ¿Qué causa que un hombre no obedezca a Dios? La Escritura misma nos lo dice. El no oír a Dios. El no oír a Dios. Hay personas que nos dan instrucciones de cómo hacer las cosas. Y nos dicen, hey, mira, quiero que vayas a Home Depot. Vas a salir aquí a la Walnut. Llegando a Walnut, vas a dar una izquierda. Vas a llegar a la calle La Habra, vas a dar una derecha. En cuanto hayas pasado la calle Cypress, vas a seguir 2 luces más y vas a llegar a la Harbor. Cuando llegues a la Harbor, pues entonces agarras a mano derecha, a mano izquierda. Y antes de llegar a Lumber, a mano derecha, está Home Depot. Ve ahí y compra lo que nos hace falta para el proyecto. Ok, perfecto. Ahora vuelvo. Se va, sale a la calle y se va por toda la Walnut hasta llegar a la Lumber. Entonces da la vuelta en la Lumber a mano izquierda y llega a la Harbor. Y dice, ahí está el Home Depot. Entonces da otra izquierda en la Harbor y entonces entra al Home Depot. O sea, no siguió las instrucciones que le dieron, siguió sus propias instrucciones. Dirás tú, pero llegó al mismo lugar. Sí, es verdad, llegó al mismo lugar. Pero se le dieron instrucciones precisas cómo seguir y cómo llegar a tal lugar. De la misma forma que Dios le dijo a Saúl, mira, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Quiero que mates vacas, quiero que mates a todas las personas y quiero que mates todo el ganado. No dejes con vida absolutamente nada. Y al final del día dice, yo cumplí. Le di la vuelta por acá, pero terminé con todo. Pero llegué igual, terminé igual. Ahora, esto que trajimos, pues ahorita más al rato lo vamos a matar, dice. Pero lo vamos a matar en sacrificio. ¿Para quién? En sacrificio para Dios. Pero Dios no te dijo, anda, ve y selecciona lo mejor del ganado y tráelo acá. Y entonces ofrécemelo a mí en sacrificio. Dios no le dio esa instrucción a él. Él hizo su propio criterio. Siguió las cosas a su propia manera. Y Dios no se agrada de eso, hermanos. Dios nos da a nosotros instrucciones con lujo de detalle. Por eso dice él, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Todo lo que nos ha dejado escrito acá en su palabra es para que nosotros le obedezcamos. Y si no le obedecemos es porque no estamos oyendo a Dios. Porque no estamos escuchando a Dios. El mismo Samuel le pregunta a él, ¿qué le dice acá? ¿Por qué pues? En el versículo 19. Dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Le está preguntando a él, no la oíste, no escuchaste las instrucciones, no escuchaste lo que Dios te dijo que hicieras. Y muchas veces no hacemos la voluntad de Dios porque no escuchamos a Dios. Y si no escuchamos a Dios es porque no estamos sintonizados con Dios. ¿Recuerda los radios antiguos? Que tenían
el botón que le dabas vuelta y entonces le dabas vuelta, le estabas moviendo hasta que sintonizaba la estación de radio que te gustaba y le dabas para atrás, para adelante hasta que se escuchara bien clarita, ¿no? Entonces cuando la escuchabas bien clarita, estabas bien sintonizado con tu estación de radio favorita. Y entonces sí, a escuchar las rancheras, ¿no? Las cumbias y todo aquello que escuchabas en aquellos entonces. Pero estaba sintonizado. Dios nos dice igual. Hey, ¿sabes qué? Agarra el botón y dale vuelta hasta que te sintonices conmigo y puedas escuchar mi voz claramente. Y una vez que hayas escuchado mi voz claramente, recibas mis instrucciones, entonces obedécelas al pie de la letra. Síguelas tal y como yo te las he prescrito. Porque te va a ir bien. Te va a ir bien. Versículo 20. De 1 Samuel 15 dice: y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, Dios en Gilgal. Quiero que hagas o tomes nota o subrayes la palabra anatema. Porque la palabra anatema quiere decir lo despreciable. Lo despreciable. Y fíjate lo que le quiere ofrecer Saúl a Dios. Dice acá: mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová. O sea, sí, por fuera se miran bonitas, gorditas y buenas para el sacrificio, pero en sí están, ¿qué? Están maldecidas por Dios. ¿Cómo tú vas a ofrecer algo que Dios ha maldecido? ¿Cómo tú vas a ofrecer algo que Dios te ha dicho que destruyas? Si Dios te está diciendo que lo destruyas, es porque Él sabe que si no lo destruyes, esa cosa te va a destruir a ti. ¿Y Dios está pidiendo qué? Dios está pidiendo que te deshagas de aquello. Porque si no lo haces, te va a destruir. Te va a destruir de una forma sigilosa. Ahora, algo que miro acá y algo que hemos mirado a través de la vida de Saúl es lo siguiente: que él ha echado mentira y ha usado otra mentira para cubrir esa mentira, y sigue usando mentiras para seguir cubriendo mentiras. O sea, si tú dices una mentira, tienes que decir otra mentira para cubrir esa mentira. Y después tienes que decir otra mentira para cubrir esas mentiras. Y después tienes que decir otra mentira más para seguir cubriendo esas mentiras. Y se te va acumulando. Por eso es que muchas veces llevas un saco tan pesado en tus espaldas que no puedes ni caminar. Porque vas cargado ¿de qué? Vas cargado de malos hechos y malas acciones. Y de mentira. Hay que confesar. Hay que confesar nuestras acciones, hay que confesar nuestros pecados. Hay que confesar lo que no le agrada a Dios para entonces, ¿qué? Para entonces deshacernos de aquel saco tan pesado que llevamos cargando con nosotros. Él creía que estaba haciendo bien delante de Dios. Cuando le presentó ¿a quién? Cuando le presentó a Agag, al rey de Amalec. Y acá en el versículo 22 nos lleva a nuestro tercer punto, que es lo que complace a Jehová. En nuestro tercer punto encontramos lo que complace a Jehová. Y dice en el versículo 22, y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la revelación, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey.
La observancia religiosa sin obediencia es hueca delante de Dios. Es hueca delante de Dios. Si no obedeces a Dios, si eres una persona religiosa y no obedeces a Dios, de nada te sirve. El mejor sacrificio que podemos llevar a Dios es un corazón arrepentido. Es el mejor sacrificio que podemos ofrecer a Dios. Porque cuando ofrecemos a Dios un corazón arrepentido, ¿sabes qué es lo que hace Dios? Nos cambia y nos transforma. Nos perdona primeramente. Nota lo que dice el Salmo 51, 16. En el Salmo 51, versículo 16, dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. O sea, acá estamos hablando del rey David, que fue el que escribió este salmo, el Salmo 51. Y este Salmo 51 lo escribió porque Dios se apartó de él porque cometió adulterio. Adulteró con Betsabé. Y no solamente no le fue suficiente adulterar con una mujer casada, el casado, sino que después manda quitarle la vida a la esposa, al esposo de esta mujer. O sea, cometió un gran pecado. Y cuando el Espíritu de Dios se aparta de David, David se sentía seco por dentro. Y dice, no apartes de mí, oh Jehová, tu espíritu. No lo apartes de mí. Y él comprende que dice, oh, no puedo venir a Dios y traer un sacrificio a Dios para ver si Dios se complace o se agrada de mí y me perdona. Dice, porque si ese fuera el caso, ya le hubiera ofrecido toda la vacada de Israel. Le hubiera sacrificado todas las cabras que hay en Israel, se las hubiera sacrificado ya. Pero Dios no quiere nada de eso. Dios lo que quiere es los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, Alguien que reconoce que ha pecado y se arrepiente delante de Dios y confiesa su pecado delante de Dios y le dice, Señor, he fallado contra ti y he fallado contra mi familia con quien hayas fallado. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios estaba buscando. ¿De quién? Estaba buscando de Saúl. En Romanos 12:1 nos dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que nos dice Romanos 12. El sacrificio de carne o el sacrificio de un carnero o de un becerro estás ofreciendo la carne de un animal, de una criatura. En realidad no es tu carne, ni es tu sangre la que estás ofreciendo a Dios. Estás ofreciendo la sangre y la carne en aquellos entonces estaban ofreciendo la carne y la sangre de un animal. O sea, el animalito era el que estaba siendo ofrecido a Dios en memoria de ellos, o sea, para cubrir los pecados de ellos. En obediencia ofrecemos nuestra propia vida y nuestra voluntad a Dios. Si tú obedeces a Dios, estás ofreciendo tu voluntad. Estás ofreciendo tu vida a Dios. Versículo 24, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová. Oye, escucha acá, esto suena bonito, ¿no? Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo. Aquí ya la regó. Todo sonaba bien bonito, pero inmediatamente se excusó.
Dice, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Oye, comenzaste bien. Termina la frase. Reconoce que fallaste delante de Dios. Es lo que Dios quiere escuchar de ti. Pero no inmediatamente, oh Señor, ¿sabes qué? Metí la pata porque alguien me metió zancadilla. Me hizo caer. Fue la culpa de alguien que me hizo caer. Siempre que nosotros le echamos la culpa a alguien más, nos estamos justificando a nosotros mismos. Y Saúl se estaba justificando. Estaba justificando su pecado, echándole la culpa al pueblo. Si él hubiera continuado diciendo, Padre, perdóname por ser desobediente a tu palabra, por no haber escuchado tu mandamiento, me arrepiento en silicio y ceniza y te pido que tengas misericordia de mí. Oh, qué diferente hubiera sido la canción. Qué gloriosa hubiera sido la restauración del rey Saúl. Pero no fue así. No fue así. Simplemente le echó la culpa a otra persona por su pecado. Versículo 26. Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. O sea, Saúl quería que Samuel fuera con él. ¿Para qué? Para pretender que todo estaba bien. Le dice a Samuel, hey Samuel, vamos conmigo para que ofrezca sacrificio. Y dice Samuel, no. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, dice, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo, delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. ¿Se dio a qué? Samuel no se dio, escucha, Samuel no se dio a ser parte de la hipocresía de Saúl porque sintió lástima o misericordia. ¿Sabes por qué se dio Samuel a la hipocresía de Saúl? Porque aún en su corazón había esperanza de que en el proceso y en el tiempo en el cual Saúl está ofreciendo sacrificio a Dios y está delante de Dios en el medio del sacrificio, quizá ahí en ese lugar se arrepintiese, cambiase de parecer y dijese y reconociese su error y se arrepintiese delante de Dios. Por eso es que volvió Samuel con él, para ver si de pura casualidad, se arrepentía. Para ponerle más sentido a esto, podemos ver, a diferencia de Jesús, que nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente. La diferencia que vemos acá. Saúl no obedeció y Jesús nos dejó un ejemplo de obediencia. Ejemplo de obediencia. ¿Para qué? Hermanos, para que nosotros comprendiésemos que Dios se complace en la obediencia y no en los sacrificios. 32 y 33 dice, después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos,
así tu madre será sin hijos entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Yo te puedo decir con toda certeza, Samuel nunca le había quitado la vida a ningún hombre, porque era un hombre de Dios. ¿Y sabes qué? Para cumplir el mandamiento de Dios, tuvo que mancharse las manos de sangre. Tuvo que mancharse las manos de sangre. Y muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que meter las manos al fuego por otras personas. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir el mandamiento de Dios. Tenemos que cumplir el mandamiento de Dios. Samuel se tuvo que manchar las manos de sangre para cumplir el mandamiento de Dios y ejecutar la orden tal y como Dios la dio. Saúl no lo hizo, pero Samuel tuvo que terminar el trabajo. En el versículo 34 dice, se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey en Israel. ¡Qué final más trágico! ¿Sabes por qué? Porque Ramá y Gabá estaban a 10 millas de distancia. 10 millas de distancia. Y nunca más se volvieron a ver las caras. Nunca más se volvieron a ver las caras. Y no solamente eso, sino que Samuel lloraba. ¿A quién? Lloraba a Saúl. ¿Por qué lloraba a Saúl? Porque en su corazón aún existía la esperanza de que Saúl se arrepintiese de su vana manera de vivir, de que el orgullo que le elevó hasta donde él estaba fuese quebrantado y él reconociera a Dios como soberano rey de Israel y no como él, porque él decía, yo soy rey y todos están bajo mi mando, todos son mis súbditos y todos me obedecen y a todos yo someto a mi voluntad. Una anarquía increíble, ¿no? Entonces, podemos ver que Jehová también se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey. Para terminar, como aplicación, las observancias religiosas sin obediencia son huecas delante de Dios. Si tú eres una persona religiosa y no obedeces a Dios, no te sirve de nada. De nada te sirve. Lo podemos mirar en la vida de Saúl. De nada le sirvió ¿qué? De ser una persona religiosa. De nada le sirvió ir a ofrecer sacrificio a Dios si no confesó su pecado delante de Dios. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que venir a Dios con un corazón contrito y humillado. Y hermanos, confesar nuestros errores. Somos humanos y cometemos errores. Y pecamos todos los días. Pero ¿sabes qué es lo que marca la diferencia entre un cristiano y no cristiano? Que el cristiano reconoce su error y se arrepiente delante de Dios. Y pide perdón a Dios y Dios le perdona. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, gracias nuevamente por este tiempo en tu palabra y por lo maravilloso que tú eres. Por lo que nos has hablado a través de ella, Señor, y la necesidad que debe de existir en nuestras vidas de vivir una vida contrita y humillada y arrepentida delante de ti. Padre, ayúdanos a hacerlo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.